Bien. Bueno, vamos a seguir con ustedes y vamos a ver si la semana que viene, vayan pensando, podemos tener otra clase. O sea, esta semana vamos a tener esta que es recuperatoria de la que perdimos el viernes. La del viernes propiamente dicho, que es el horario de ustedes. Y sería bueno que tengamos otra clase más. Podría ser el martes también, si pueden a esta hora. Bueno, en realidad, el martes no, el lunes. Si ustedes pueden a esta hora hacer una clase extra, ¿cierto? Bueno, vayan pensando eso que les digo. Bien, de la parte del teórico, ¿le han dicho alguna, le han dado alguna fecha de parcial? No, profe. ¿No? ¿Todavía no? Bien, bien. No, porque para tener una referencia, porque generalmente, si va a tomar el parcial, generalmente toman primero el teórico y después el práctico, pero así suele ser, no sé ahora cómo. ¿Son 3, profe? Sí. 3 parciales. Bueno, vamos ahí, parece que... A ver qué me dicen en el chat. No, bien. Bueno, vamos a continuar con esto de cónicas que habíamos ya empezado, hemos estado viendo la circunferencia. Habíamos visto los pormenores como para analizar los ejercicios de circunferencia cuando yo tengo dos incógnitas que serían generalmente lo más difícil. Achicar, entonces necesito achicar, me refiero al centro, a las coordenadas del centro. Y evidentemente necesitaría yo dos ecuaciones para poder justamente atender esas dos incógnitas. Bueno, fuimos viendo algunos ejemplos. Les dije que es factible que haya dos soluciones. Va a depender, en el caso de que una de las ecuaciones sea cuadrática, evidentemente puede haber dos soluciones, y no asustarse por ello. Y terminar la obra siempre haciendo el dibujo, siempre hacer el dibujo para que ustedes se autoconvenzan de que lo que dicen los números se ve en el dibujo. Y eso es importante que ustedes mismos se cercioren. Vamos a seguir viendo cónicas, ¿sí? Tratándole de explicar los pormenores, es decir, para que puedan ser los ejercicios abarcativos y ustedes los puedan encarar sin ningún problema. En el caso de la circunferencia, nosotros habíamos hablado en el caso más difícil. El caso fácil es cuando el centro está en el origen. Evidentemente, es una sola incógnita, es el radio y nada más. Cuando la circunferencia se desplaza, aparece la ecuación ordinaria. Y entonces ya ahí ya tengo que encontrar chica y necesito tres condiciones. Cualquier ejercicio de circunferencia que yo vaya a hacer, me van a dar tres condiciones. ¿Cuáles? Bueno, cualquiera. 3 puntos, 2 tangentes, las que hicimos acá en clase, 1 punto, 2 tangentes, una recta que contiene el centro, una tangente en un punto y la tangente, el punto donde es tangente. Bueno, en fin, 2 puntos y un punto tangente. Bueno, en realidad, todos datos que se van a resolver en la mayoría de los casos igualando distancias, en la mayoría de los casos. ¿Sí? ¿Para qué igualar distancias? Distancias de un punto a una recta, distancia entre dos puntos, y entonces ahí aparecerá el h y el k, y quedará la ecuación que quede. En el mejor de los casos, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, y en el peor de los casos, una cuadrática en donde puede haber dos soluciones. Hablamos siempre de los ejercicios difíciles. ¿Y cuáles son para mí los ejercicios difíciles? Si le podemos dar ese nombre. Los ejercicios en donde a mí me piden que yo encuentre la ecuación de la cónica. Si hallar la ecuación de la circunferencia, hallar la ecuación de la elipse, hallar la cónica de... Esos son los complicados. Si llegase a haber un ejercicio en donde la cónica es dato, evidentemente gritan de alegría porque el ejercicio ya deja de ser propiamente de cónicas para pasar a ser, por ejemplo, qué sé yo, de distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si yo les doy la ecuación de una circunferencia y una recta y le pido que me encuentren
si que me digan si la recta esa corta en 2 puntos la circunferencia, la corta en uno solo, o sea, es tangente, o no lo corta. Eso va a depender de que la recta esa sea secante, 2 puntos de corte, sea tangente, 1 punto de corte, o directamente la circunferencia entra por un lado y la recta por otro, es decir, que no se den un tronco de pelota. Y eso justamente sería un ejercicio de los fáciles. Es decir, cuando a ustedes le den como dato la cónica, el ejercicio es fácil. Piensen que los difíciles son los que dicen hallar la ecuación de tal. Porque ahí entonces le van a dar condiciones y entonces con esas condiciones ustedes tendrán que defenderse como gato panza arriba y encontrar la ecuación de la cónica correcta. Esto es un comentario general para cualquier cónica, no tan solo para circunferencia, sino para cualquier cónica. Vamos entonces a ver qué pasa con la elipse y la hipérbola, ¿sí? Que son dos curvas que yo, cuando empezaba en mis albores allá de los años 80, en el año 83, cuando empezaba a tratar de buscar entender, que era la gran clave, y ahí se me ocurre a mí la famosa técnica esta de la planilla, porque justamente a través del estudio de las cónicas, me estudiaba cotejándolas, ¿sí? Cotejaba, por ejemplo, la circunferencia con la parábola, una curva cerrada con una curva abierta, y cotejaba, por ejemplo, la elipse con la hipérbola, que son también una curva cerrada y una curva abierta, que son totalmente distintas. Entonces las estudiaba no por parecido, como generalmente uno hace, sino las estudiaba por diferencias. Es decir, después, cuando yo terminaba de hacer este estudio, llegaba a la conclusión que era imposible confundir una elipse con una hipérbola. No había forma de confundirse. Bien, entonces, la elipse, ¿sí? La elipse, que se obtenía, ¿se acuerdan cuando el cono recto de base circular lo cortábamos con un plano conveniente o oblicuo al eje? ¿Sí? La sección resultante era la elipse. Entonces, dice también, al igual que la circunferencia, tiene una definición. ¿Cuál es la definición que tiene la elipse? Dice que es el lugar geométrico de los puntos, cuya suma de distancias a 2 puntos fijos del plano, que son los focos, es siempre una magnitud constante mayor que la distancia entre esos focos. Esto es lo que dice la definición. Entonces, en gráfica, utilizándolo, dibujando una eje horizontal, una eje, digamos, en donde el eje mayor está sobre el eje X, ahí tengo el eje X, y ese sería el centro. Sin lugar a dudas, la elipse es una curva que tiene radios variables, diámetros variables, ¿no? Así la circunferencia, que el diámetro es constante, ¿verdad? Pero aquí tiene radios variables, o diámetros variables. Y va a llegar un momento en que ese diámetro va a ocupar la mayor longitud posible, que evidentemente es esta, y por eso es ahí horizontal, es un diámetro mayor. Y este pasa a ser el diámetro menor, o sea, diámetro mayor, diámetro menor. Entonces, ¿qué puntos notables tiene una elipse? ¿Cuáles son los puntos notables? Tiene los focos, ¿sí? Los puntos de intersección con el eje, que son los vértices, ¿sí? Y empezamos a marcar ciertas distancias. La distancia que hay del origen al vértice, que es simétrica con esta, es decir, que es la misma distancia, vamos a la distancia que hay también simétrica con esta otra, al foco del origen, llamamos C, y esta distancia, que es simétrica con la de abajo, por supuesto, le llamamos B, sería el semidiámetro menor, ¿sí? O sea que este sería el semidiámetro mayor y este sería la semidistancia focal. Todo esto sería 2C, todo eso sería 2A, todo eso sería 2B. ¿Se entiende? Porque recuerden que son curvas simétricas respecto del origen, respecto de los ejes coordenados. Bien.
Estos son los parámetros fundamentales, ¿sí? A, B y C, que evidentemente, si ustedes miran el dibujito, me van a dar un indicio de cómo yo puedo empezar a esbozar la gráfica, y entonces tendré que ver cómo se relacionan entre ellos y encontrar esos puntos notables. A simple vista, ustedes están viendo que la distancia A, mirando el dibujito que yo hice, A es más grande que C, ¿sí? Entonces, aplicando la definición, si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo, ese punto PXY, considero esta distancia, le llamamos a este ρ1, a esta distancia le llamamos ρ2. De acuerdo a nuestro sistema coordenado cartesiano, F1 tendrá coordenadas C0 y F2 menos C0. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición, dice lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es una magnitud constante mayor que la distancia entre los focos. Entonces, esto sería F1P más F2P igual a 2. Eso es por definición. Por definición de elipse, lugar geométrico de los puntos tales que la suma de distancia a dos puntos fijos, llamados focos, es una magnitud constante mayor que la distancia entre los focos. Fíjense que 2A es más grande que 2C. ¿Se ubican hasta ahí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Al aplicar, que es la parte que vamos a obviar esta noche para no hacerlo tan largo, porque esto es algebraico, al resolver F1P y F2P, que es la distancia entre dos puntos, la distancia entre el punto P y el punto F1, y la distancia entre el punto P y el punto F2, ¿sí? Como es la distancia entre dos puntos, aplicamos Pitágoras, y entonces plantearemos, F1P será X menos C al cuadrado más I cuadrado raíz cuadrada más F2, que será X más C al cuadrado más I cuadrado raíz cuadrada igual a 2. Bueno, ahí está el planteo. Lo que viene ahora es algebraico, porque yo tengo que eliminar esas raíces que lamentablemente están sumando, que estuvieran multiplicando sería fácil. Entonces, tengo que despejar la primera, empezar a laburar, bla, 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 y operar. Entonces acá vamos a poner la palabra operando. Operando con mucha paciencia, elimino la primera raíz, resuelvo el cuadrado del binomio, después me queda el cuadrado de otro binomio, lo vuelvo a resolver, bla, 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 sigo resolviendo, hasta que en un momento dado llego a una expresión que mínimamente me queda así. Por supuesto que todo eso es la mínima expresión, es a lo que llego una vez que hago todo eso que acabo de decir yo. Si ustedes se fijan en el apunte, está hecha la demostración, vámonos para no hacerlo tan largo, porque nos lleva tiempo y es como que no, es irrelevante, en el sentido de que no es difícil lo que hay que hacer, sino simplemente armarse de paciencia para eliminar sucesivamente las dos raíces. Bueno, operando se llega a eso, pero por supuesto ustedes ven que ahí aparece un b cuadrado y aparece allá aparece también un b cuadrado. Bueno, ese b cuadrado
hacer esto. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque justamente cuando hacen el desarrollo, esto es eso, así queda. Y eso es eso, así queda, en el desarrollo, sino que yo ya puse la expresión final. Ustedes dirán, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale? Bueno, fíjense, mirando el dibujo de arriba, pero lo vuelvo a hacer acá, de todos los puntos que cumplen la definición P de X, de todos los puntos, voy a tomar este. Y simplemente para que lo vean. Tomo ese punto, considero los focos, las distancias, y evidentemente ustedes se están dando cuenta que en ese dibujito lo horizontal es C, lo vertical es B, la mitad. Y fíjense que ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Para que se verifique la definición, evidentemente la hipotenusa. Exacto. ¿Lo entienden o no? De manera tal que la relación entre los tres parámetros fundamentales que yo escribí cuando arranqué el dibujo no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, que me está diciendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los parámetros. ¿Se entiende eso? Bueno, de ahí si ustedes despejan b cuadrado, queda eso que está ahí. ¿Está? ¿Entienden de dónde sale el b cuadrado? Bien. Volviendo a esta expresión, le vamos a llamar 1 romano. ¿Sí? En 1 dividimos miembro a miembro, por a cuadrado b cuadrado, y cuando hagamos eso, nos va a quedar esta expresión. ¿La ven ahí? Eso surge de ahí. ¿Se entienden? Divido miembro a miembro por a cuadrado b cuadrado y queda esa expresión. ¿La ven todos? Sí, profe. Esa está ahí, ya pasa a ser la ecuación canónica de la elipse a eje horizontal. Eso se refiere, el eje mayor se llama eje transverso. Y donde esté el eje transverso será el nombre de la cónica o será el nombre del eje. Si el eje mayor o diámetro mayor está en el eje de las X, es a eje horizontal. Y si el eje mayor está en el eje de las Y, es a eje vertical, porque puede ocurrir que la elipse esté así. ¿Lo ven o no? Entonces, esta sería eje vertical y la ecuación siempre el eje mayor, que sería donde está A, ¿sí? Me dice, la ubicación de ese eje me dice si es eje horizontal o eje vertical. Entonces, en este caso sería y cuadrado sobre A cuadrado más X cuadrado, B cuadrado igual a 1. Y para ese caso, esa sería la ecuación ordinaria a eje vertical. ¿Me entienden hasta ahí o no? ¿Me van ¿Ordinaria o siguiendo hasta acá? canónica, profe? ¿Eh? ¿Ordinaria o canónica? No, esa es canónica. Estas son canónicas. Ok. Ordinaria es cuando se desplaza. Entonces, directamente sabiendo las ecuaciones ordinarias, yo para la canónica, por ejemplo, para la ordinaria que me estás preguntando, yo en este caso, por ejemplo, la afecto de la traslación. ¿Se acuerdan que dije, lo voy a explicar en circunferencia y lo voy a aplicar en todas las cónicas? Y a esta también la afecto de traslación. Y si aquella la afecto de traslación, acá queda x menos h al cuadrado sobre al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1,
Y esta, si la aplico de traslación, queda y menos k al cuadrado sobre a cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si sé la canónica, tengo que sacar la ordinaria, porque le aplico la traslación. ¿Se entiende o no? Sí, profe. De manera tal que si h y k vale 0 en cualquiera de las dos, ¿qué pasa? Se va a la ¿Recuerdan el silbidito? Sí. La cónica va de nuevo al centro. ¿Se entiende o no? Profe, Sí. no entendí muy bien en el cómo darme cuenta, digamos, cuál sería la que está en orientación, digamos, horizontal y vertical. Siempre vos seguís A, que es el valor mayor, porque acordate que en la elipse A es más grande que C. Ajá, Entonces vos, si te lo pongo en números, por ejemplo acá, yo te escribo x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16, ¿cuál de los dos denominadores es más grande? ¿El 9 o el 16? y el 16. Entonces ahí está el eje mayor, por lo tanto este es eje vertical. Ah, ok. Ah, bien, bien, bien. Gracias. ¿Te das cuenta? Ahora, si tenés así, por ejemplo, ¿cuál de los dos es más grande? Y el 16 está bajo el x cuadrado. Entonces hay que ver horizontal. Bien, listo, profe. ¿Entendiste? Va, Sí, sí, sí. ¿entendieron todos? Siempre entonces nosotros, acuérdense, partimos de la definición básica, A es mayor que C. Entonces, ¿cuál sería la regla práctica para yo reconocer si es eje horizontal o vertical? Me fijo en el mayor de los numeradores, perdón, de los denominadores, y lo relaciono con la variable de arriba. Entonces acá, el mayor de los denominadores es 16, la variable de arriba, ¿quién es? Entonces, eje vertical. Acá el mayor de los denominadores es 16, la variable de arriba, ¿cuál es? Entonces, eje horizontal. ¿Entendieron todos? Sí, profe. Alberto, entonces ahí, fíjense ustedes como en un relámpago, hicimos el estudio. Por supuesto que lo que está obviado ahí es esa parte, pero si ustedes se fijan en el apunte teórico, está hecha la demostración. Vuelvo a decirle, no tiene, es como que es irrelevante en el sentido de hacerla, porque es todo algebraico, es decir, es eliminar dos raíces y llegar a esa mínima expresión. Y lo único que nuevo es ahí donde aparece la relación entre A, B y C, que es el teorema de Pitágoras, para que entiendan dónde sale el B cuadrado, que sale de ahí. Y eso es todo, y es lo que le mostré acá en este caso. Entendido ese punto, lo demás, digamos, es fácil de seguirlo. Y acá están las ecuaciones, ¿sí? O sea que ustedes fíjense en cómo yo, como había dicho en circunferencia, explico traslación y la aplico en todas las cónicas. De manera tal que cuando yo haga A chica 0, pasa el famoso silbido. La huevada vuelve nuevamente al origen. ¿Se entiende? Bueno, esto en cuanto a la elipse. O sea, hay puntos notables, en fin. Ahí están las ecuaciones. Ahora fíjense en el caso más difícil, por supuesto que si la elipse está en su versión canónica, ya sea horizontal o vertical, en cualquiera de las versiones, evidentemente ahí hay dos incógnitas que serían A y B, entonces voy a necesitar dos ecuaciones. ¿Está bien? En el caso más difícil, como hicimos con la circunferencia, ya sea eje horizontal o eje vertical, en el caso más difícil, evidentemente hay cuatro cosas para determinar. Por lo tanto, ahí voy a necesitar cuatro condiciones. ¿Se entiende o no? Entonces, fíjense ustedes cómo yo ya le estoy metiendo en la cabeza la idea esta de que hacer álgebra pensando en álgebra. Yo no estoy diciendo que es condición. Necesito cuatro, ¿o no? Si hay cuatro condiciones, saco la ecuación de Nellis unipar. ¿Está bien? En la versión difícil, digamos, trasladada. Y si hay dos condiciones, saco la ecuación canónica. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Pescaron la onda? Bueno, al pelo. Ahora vamos a ir a la hipérbola, que es una cónica totalmente distinta a esta, porque esta es una curva cerrada,
y evidentemente se ve en su estructura de que es cerrada, y también inclusive se puede demostrar a partir de la fórmula, ¿no? O a partir de su ecuación. Ya vamos a ver cómo hacemos ese análisis. Pero por ahora veamos los pormenores. La hipérbola para cotejarla con esta, siguiendo la orden, esta temática del eje horizontal. La hipérbola eje horizontal sería más o menos una cosa así. También tiene focos, es una curva abierta, fíjense. También tiene vértices. Siempre el corte. Y el eje real, ahora, o el eje transverso, sería este que está acá. El que se ve. Porque hay otro eje que se llama eje ideal, que es este que está acá. Está, pero no está, como digo yo. ¿En qué sentido? Está, pero no está, porque la hipérbola no pasa por B, como el caso de la elipse. La elipse sí pasa por B. B es un punto de la elipse. En cambio, acá no. ¿Entienden lo que digo? Entonces, nuevamente, tenemos ahí C y ahí A. Entonces acá, ustedes a simple vista, ya ven que A es más chico que C. ¿Lo entienden o no? Y entonces acá, la definición de hipérbola, sería así. Escuchen, no hace falta que la tomen porque está en el teórico, pero yo es para que la razonemos desde aquí. ¿Sí? Ah, se está por cortar. Bien, los conectamos de vuelta. Recording in progress. Disculpe, profe, ¿podría repetir la definición de elipse? Sí. Lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos del plano, llamados focos, es una magnitud constante mayor que la distancia entre los focos. Esa magnitud constante es la que llamamos 2A, ¿no es cierto? Repito nuevamente, lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre una magnitud constante mayor que la distancia entre los focos. Bien, bueno, partiendo de la definición justamente que me está preguntando él aquí, Patricio, de el tema de la elipse, la hipérbola tiene una definición distinta, pero parecida. Sí, parece un juego de palabras tonto, pero porque empieza de la misma manera. Dice que una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, bueno, siempre es, de tal manera que el valor absoluto de la diferencia
de sus distancias, el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, que son los focos, es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los focos. O sea que en definitiva, lugar geométrico de los puntos cuya diferencia en valor absoluto, cuya diferencia, la elipse la suma, en valor absoluto es siempre una magnitud constante positiva menor que la distancia entre los focos. Entonces ustedes, en base a esa definición, entienden por qué yo puse arriba, hice el dibujo de la elipse, en este caso, A es más chico que C, y se ve en el dibujo, ¿o no? Sí, profe. Entonces pero ustedes dicen, sí, gordo, pero vos ahí tenés dos posibilidades de tomar un punto, porque tenés dos ramas, ¿sí? Es cierto. Vamos a considerar, por ejemplo, un punto en la rama izquierda. Podría considerar un punto en la rama derecha también. Tomo en la rama izquierda. Entonces acá sería esta distancia menos esta distancia, esa distancia menos esa distancia en valor absoluto, me daría dando la magnitud constante positiva que dice la definición, que sería 2A, siempre es 2A. Entonces, por definición, yo voy a tener F1P, acuérdense que las coordenadas del foco son C0 y menos C0, F1P en valor absoluto menos F2P en valor absoluto es igual a 2A, la magnitud constante y positiva que dice la expresión. Esto es por definición. Por definición de hipérbola, lo que acabamos de decir, lugar geométrico de los puntos, cuya diferencia de distancia sin valor absoluto a dos puntos fijos del plano llamados focos, es siempre una magnitud constante y positiva menor que la distancia entre los focos. ¿Entienden? Sí, profe. Pero claro, como ahí habla de esa constante positiva, ¿sí? Que es A, y 2A sería todo completo, ¿no es cierto? Esa condición geométrica, es decir, 2A o A menor que C o 2A menor que 2C, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? A menor que C, vamos a decirlo más fácil. Esa condición geométrica es equivalente a dos relaciones. ¿Y por qué a dos relaciones? Porque justamente va a depender de dónde yo tome el punto genérico, si lo tomo en la rama izquierda o lo tomo en la rama derecha. Si lo tomo en la rama izquierda, como dice el dibujo, la expresión que voy a considerar es F1P en valor absoluto menos F2P en valor absoluto igual a 2A. ¿Ah? Ese sería, pongo acá al costado, punto en rama izquierda. ¿Entienden lo que digo? En cambio, si pongo F1P en valor absoluto menos F2P en valor absoluto igual a menos 2A, si escribo aquí, el punto está en la rama derecha. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno. Esto es para que tengan una definición más general y se ubiquen ustedes mismos al momento de hacer el desarrollo en cualquiera de dos expresiones van a llegar a lo mismo. Si toman un punto de la rama izquierda, arrancan con la expresión primera. Si toman un punto con la rama derecha, arrancan con esta. Y la conclusión, el resultado, va a ser exactamente el mismo. Bueno, si yo arranco como dice el dibujo, por supuesto, voy a arrancar con esta y pongo operando, llevo una expresión similar a la 1 que había puesto en la elipse. Voy a girar un poquito la pantalla. Era aquella que está allá.
¿La ven ahí? Sí, profe. Bueno, voy a volver a lo mismo. A lo mismo. Pero con una pequeña sutileza bien distinta, que va a ser así. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Allá era más y acá es menos. ¿Está bien? Y entonces ahora la relación también es el teorema de Pitágoras, pero ahora C es más grande que A. Entonces C es la hipotenusa, no A. Entonces, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso C es más grande que A. Y entonces, el B cuadrado mío va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado. Que es la expresión que les va a quedar a ustedes y que después se va a terminar en eso. Pero nuevamente, la relación entre los parámetros A y B sale del teorema de Pitágoras. No es ningún invento, directamente el teorema de Pitágoras me da esa relación. Bueno, a partir de ahí, si divido miembro a miembro, como hice antes, me queda la misma expresión parecida a la anterior, pero evidentemente la sutileza salta a la vista comparada con esa. ¿La ven o no? ¿La ven? Sí, sí, profe. Allá es más y acá es qué. Menos. ¿Está bien? Por supuesto, si fuese a eje vertical, porque la hipérbola puede estar puesta así, si fuese a eje vertical, evidentemente la ecuación cambiaría acá y sería y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual. Y si quieren la traslación, la afectan de h y k. ¿Entienden lo que digo o no? Entonces yo de esta manera estudiaba así y no seguía más avanzando porque ya me daba cuenta de que eran distintas y que no había forma de confundir una con otra y en las dos aplicaba traslación. ¿Entiende lo que digo o no? Sí, profe. Bien. Entonces yo ya estaba familiarizado con las ecuaciones, que en un caso era suma, que en el otro caso era resta, pero aquí en el caso de la hipérbola ya no funciona el decir seguir el mayor de los denominadores para darme cuenta si es horizontal o vertical. ¿Cuál sería la regla aquí? ¿Cuál sería la regla? La regla sería la del signo. Entonces, ¿por qué? Porque se acuerdan que yo hablaba de un eje transverso, que también se llama eje real, que es el que yo veo dibujado. Por ejemplo, acá yo veo dibujado ese. El eje imaginario está, pero está acotado, pero la curva no pasa por ahí. ¿Se entiende o no? Ese sería el eje imaginario. En el caso de eje vertical, el eje transverso es ese. Y en este caso, el eje imaginario estaría sobre X. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, aquí ya no funciona la regla del mayor. Si yo tengo, por ejemplo, esta expresión, ¿la ven ahí? Sí, profe. Cuadrado, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿ese es eje horizontal o eje vertical? Vertical. ¿Es eje? Vertical. Es horizontal, porque acá ya no funciona la del mayor. Ah, ¿Cuál no. de las variables positivas, la X o la Y? X. Entonces ahí va a estar el eje transverso. ¿Se entiende o no? Claro. ¿Entienden? Acá ya no funciona, por eso se lo puse a propósito así, porque acá ya no funca lo del mayor. Acá se fijan en el signo. ¿Entienden o no? Sí, sí. En cambio, si escribo, por ejemplo, esta otra ecuación,
Esa que puse ahí, ¿es el eje horizontal o el eje vertical? Vertical. ¿Por qué? Por el signo. Por Y es eso. positivo. No tiene un carajo que ver quién es mayor. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Sí, profe. Por lo tanto, en esta expresión, giro un poquito la pantalla, en esta expresión que está eje horizontal, a cuadrado es 4, b cuadrado es 81. ¿Entienden o no? En Sí, profe. esta que es la eje vertical, a cuadrado es 9, b cuadrado es 16. ¿Entendieron o no? Porque recuerden que siempre debajo de la variable tiene que estar el eje transverso. O sea, ¿está o no? Y el que da el eje transverso es A. ¿Estamos o no? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahí está. Y ahí tienen ustedes entonces, en este pantallazo teórico que yo di, las ecuaciones de las cónicas. Las ecuaciones de las dos. ¿Sí? Por supuesto que hemos obviado la parte algebraica, vuelvo a decirlo, fíjense en el apunte, y van a ver que lo que yo digo no es nada, sino que me van a putear porque es largo. Porque lamentablemente esas dos raíces que se arman, que salen de la distancia entre dos puntos, son dos raíces que están sumando. Al estar sumando se tiene que eliminar una por una. Y ese es el problema. Y hay que armarse de paciencia para llegar al resultado. Sí, por supuesto, saben resolver el cuadrado de un binomio, saben eliminar raíces, etcétera, etcétera, que eso ya sería pasos algebraicos medio como del cursillo, más que del álgebra propiamente dicho. O sea, pero vuelvo a decirle, si ustedes se fijan en el apunte teórico, ahí está el desarrollo, seguramente está porque todos los ¿cómo se llaman? Las eminencias de los teóricos se lucen con eso, ¿sí? Que en definitiva para mí es una pérdida de tiempo, vuelvo a decir, porque salvo que el alumno no sepa cuadrado de un binomio, no sepa esas cosas, entonces ahí es complicado, hay que volver al cursillo. Pero si saben eso, lo que van haciendo ahí, si se fijan, no es nada de otro mundo. Bueno, paciencia nada más, paciencia para llegar al desarrollo. Bueno, ahí está el pantallazo de ecuaciones, esas son las ecuaciones canónicas en el origen y las ecuaciones ordinarias. Las características de cada una es una curva abierta, la otra es una curva cerrada, caso de la elipse cerrada, caso de la hipérbola curva abierta, sus ecuaciones lo dicen, son parecidas pero son distintas, es decir, no hay forma de errarle a una elipse con una hipérbola. ¿Quedó claro hasta acá esto o no? Bueno, entonces, y por supuesto, en el caso de la hipérbola, cuando yo quiero traslación, le afecto h, le afecto k, de manera tal que si hago h y k 0, la cónica vuelve al origen. ¿Está? O sea que también habrá ecuaciones ordinarias, y tanto para la elipse como la hipérbola, y ahora sigo pensando en grande para hacer los ejercicios, tanto en la elipse como en la hipérbola, yo necesito 4 condiciones en el peor de los casos. ¿Está? Y 2 condiciones en el mejor de los casos, que sería el caso de las ecuaciones canónicas. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora voy a hacer una pequeña discusión y vamos a inferir algunas cosas importantes, sin meterme tampoco en muchas teorías, porque si no se va a hacer muy tedioso. Esto es un tema que nos llevaría todo el año a hablar solamente de cónicas y hablar específicamente de las aplicaciones, ¿no? Pero bueno, yo tengo que tratar de comprimir un poco la cuestión, y bastante comprimir. El tema es el siguiente. ¿Se acuerdan de la ecuación? Vamos a arrancar de la ecuación canónica de la elipse y de la ecuación canónica de la hipérbola. ¿Está? La hipérbola, primero la hipérbola, que es un poquito la que más cositas tiene. La hipérbola, dibujo una hipérbola en horizontal. La ecuación canónica habíamos dicho que era ¿sí? Eso es un menos, sino que no sé por qué nos queda manchado. Bueno, ahí está.
Esa sería, sin poner muchos detalles, la ecuación canónica. ¿Sí? Bueno, fíjense. Una de las cosas que yo solía hacer antes en dibujo técnico, cuando no existían los AutoCAD y los SolidWorks, era justamente uno de los ejercicios que nos hacían hacer en dibujo técnico en primer año, era dibujar figuras planas. Y una de las figuras planas que dibujábamos era a partir de las cónicas, conociendo los focos y conociendo dos rectas que ustedes conocen por análisis matemático, que se llaman asíntotas. ¿Sí? Las asíntotas son dos rectas que pasan por el origen de coordenadas hacia los cuales la curva tiende pero no las corta. ¿Se acuerdan del concepto de asíntota? Sí, profe. Entonces, es interesante por ahí conocer las asíntotas, porque a partir de las asíntotas, como un dato, yo puedo inferir la ecuación de la cónica. Entonces, ustedes están mirando en el dibujito que esas dos asíntotas, esas dos rectas que yo dibujé, pasan por el origen, en este caso, el origen de coordenadas. Si estuvieran desplazadas, pasarían por el origen desplazado, pero siempre pasan por el origen. ¿Se entiende o no? Bueno, ustedes preguntarán, ¿y cómo hacemos nosotros para encontrar la ecuación de esa asíntota? Bien, y acá vamos a matar dos pájaros en un solo tiro, en el sentido de hacer el análisis de la ecuación de arriba. A esa ecuación, yo la voy a despejar. Voy a despejar I. Y cuando despeje I, me va a quedar ¿Están de acuerdo con lo que dice ahí? Entonces, ¿por qué despeja? Porque cuando yo quiero hacer ¿cómo se llama? Un estudio, una discusión, que no es putearle a la ecuación, justamente para hacerlo fácil, la trato de explicitar, es decir, despejar una variable en función de la otra. En este caso, despejé y en función de x. ¿Lo ven hasta ahí o no? Entonces, bueno, tengo un problemita ahí para estudiarlo desde el punto de vista del análisis matemático, porque justamente eso no es una función. Pero no me importa, porque a mí no le voy a dar mucha pelota a eso ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo que voy a hacer. En esta expresión que tengo acá, la sigo acá porque justamente está el reflejo sintiéndome la pelota. Dentro de la raíz voy a sacar como un denominador al cuadrado y lo voy a extraer. ¿Me siguen? Sí, profe. Hasta ahí, nada raro. Allá me había equivocado y había puesto b cuadrado es b porque está despejado, ¿cierto? Ya al b cuadrado con la raíz se elimina. Bueno, ahora dentro de la raíz que me quedó ahí en la expresión que puse ahora, dentro de la raíz voy a sacar factor x cuadrado, les cuento lo que hago y lo hago a la expresión mínima. Saco factor común x cuadrado y lo extraigo fuera de la raíz. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. El concepto de asíntotas, a lo bruto, me dice que son rectas hacia las cuales las curvas tienden pero no la cortan. Supuestamente se cortan en el infinito, ¿o no? Sí, profe. Entonces es evidente que se cortarían cuando x toma un valor muy grandote, más infinito, o toma un valor muy chiquito, menos infinito. ¿Lo ven o no? Entonces yo digo acá, si x
tiende a un valor mejor dicho, vamos a ponerlo así. Si X tiende a infinito, o sea, un valor muy grande, ¿sí? Entonces, A cuadrado sobre X cuadrado tiende a 0. Eso lo saben por análisis, ¿o no? Entonces, esto se va al corno, raíz cuadrada de 1 es 1, y la expresión de arriba me queda 1 más menos b sobre at. Y oh sorpresa, esa es la ecuación de dos rectas, ¿o no? Sí. ¿Que pasan por dónde? En este caso, por el origen. Una tiene pendiente positiva y la otra tiene pendiente negativa. Adivinen la ecuación de qué carajos es. ¿De la asíntota? ¿Verdad? Ese es en el caso de eje horizontal. En el caso de eje vertical, la pendiente cambia porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sería A sobre B. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Pero recuérdense, el concepto de pendiente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que ya lo viéramos allá en recta. Fíjense mucho. Bueno, entonces, ahí están las asíntotas. ¿Sí? Y por supuesto usted me dice, ¿y si está desplazada, cómo se haría? Si está desplazada, afecta la de la traslación. Ahí afecta la de la traslación. Y a X afecta la de la traslación. Y queda una expresión de algo que ustedes han visto en el cursillo. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta que pasaba por un punto y se conocía su pendiente? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. No, no es lo mismo. Es eso. ¿Lo está viendo todo o no? Entonces, ¿qué es esta expresión? Cuando hay traslación. ¿Qué es esta expresión? Cuando no hay traslación. ¿Está o no? Perfecto. Bien. Entonces, como verán, es muy fácil inferir las ecuaciones de las asíntotas tanto a eje horizontal como a eje vertical. Si fuera eje vertical, repito, cambia la condición, cateto opuesto sobre cateto adyacente, hubiera sido en este caso A sobre B. ¿Está? Es lo único que hay que hacer. Bueno, y ahí está entonces la ecuación de las asíntotas, estas curvas tan importantes que por ahí van a ser como datos, a lo mejor puede venir en un problema, en un ejercicio de cónicas, el dato que sean perdón, las asíntotas. Entonces, bueno, ya sabré qué tendré que hacer a partir de ahí. Bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora a seguir el caso. Me voy a parar en esta expresión que había llegado acá. Esta. En donde yo inferí, o mejor dicho, en esta. En la anterior. Fíjense ustedes cómo yo me doy cuenta lo que sucede en la ecuación. Esa raíz que figura ahí, evidentemente para que sea un lugar geométrico real, tiene que ser positiva. ¿Estamos o no? Sí. La pregunta que yo le traslado a ustedes es, ¿cuál sería el mínimo valor que tiene que tomar X para que la raíz sea siempre positiva? ¿El valor de A? Mayor que ¿El A. valor de quién? De A. Porque si fuera más chico que A, ¿qué pasa? Se hace más grande y quedaría negativo. Uno menos. Un número Quedaría menos. negativo. Entonces ustedes entienden ahora por qué en esa zona no hay gráfica. ¿Entienden? Sí, sí.
Ven que de la ecuación lo pueden inferir. Bueno, eso es discutir la ecuación. O sea que yo de la ecuación puedo inferir de que la hipérbola es una curva abierta. ¿Está o no? Sí. Bien. ¿Qué pasa si x vale 0? Y empezamos a discutir. Si x vale 0, me queda un menos a cuadrado y evidentemente ahí me queda un más menos b, ¿o no? Pero más menos bi, ¿lo ven o no? Imaginario. Y ahí está lo que yo había dicho, el eje que está pero no está. Ese sería el imaginario. ¿Lo entienden o no? Bien. Si ustedes hacen y igual a 0, evidentemente van a despejar x. Y cuando despejen x va a quedar x cuadrado, o sea, va a quedar x más menos a. O sea, el más menos a les va a dar a ustedes, con ese b que está ahí, van a formar lo que se conoce como un rectángulo. ¿Sí? El mismo rectángulo se va a formar en la elipse. La diferencia está que en el caso de la elipse, la elipse queda inscripta en el rectángulo. En cambio, en el caso de la hipérbola, no. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. A ver si me explico. Vamos a dibujar la elipse. ¿Sí? Vamos a dibujar la elipse. Acá. Y vamos a tomar la ecuación canónica de la elipse que va a ser así. Si yo hago lo mismo, despejo y en función de x, bla, 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 esto queda bueno, fíjense la expresión que puse allá abajo. Siempre hablando de la discusión, ¿no? Bien. ¿La ven? ¿La ven todos? Sí. Comparen con esa. ¿Se han cambiado los roles ahí o no? Entonces, en el caso de la elipse, para que la raíz sea positiva, tengo que preguntar al revés. ¿Cuál es el máximo valor que tiene que tomar x para que la raíz sea siempre positiva? El valor de A. El valor de a. Entonces, quiere decir que si tiene que tomar el valor de a, ¿qué pasa si x vale 0? Ustedes ven que queda igual a más menos b. ¿Queda así o no? Sí. O Sí, sea sí. que serían dos rectas paralelas al eje de las x. Si ustedes hacen y igual a 0, le ha puesto 17 chivitos que le queda x igual a más menos a. Y forman el rectángulo. ¿Lo ven ahí o no? Y dentro del rectángulo, ¿quién está? La elipse. La elipse. Lo cual prueba que es una curva cerrada, ¿sí o no? Sí. En cambio, la hipérbola, miren el rectángulo, es una curva común. Abierto. Abierta. Bueno, veamos ver todos estos detalles para que se den cuenta que es imposible confundir una cónica con otra. ¿Entienden o no? Sí, profe. Es imposible que la confundan, salvo que estén muy chupados. ¿Está o no? Sí. Bueno, esta es la técnica de la planilla. Así he estudiado yo las cónicas. No por parecido, sino justamente por diferencia. Por
Entonces no me las olvidé nunca más, jamás en mi vida y todavía, fíjense, en todos los años que pasó, yo que voy perdiendo memoria todos los años, porque me estoy poniendo viejo, no me puedo olvidar más. ¿Por qué? Porque quedó el concepto. Y esto es lo importante y es lo que ustedes, es lo que yo les quiero arraigar a ustedes. Bueno, ¿estamos acá, muchachos? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, por lo tanto, una vez que hemos visto todas estas cosas pormenores teóricos, ya podemos meterlo en un ejercicio, ¿sí? Pero vamos a tomar, por ejemplo, y esto que digo ahora es algo general, ya sea que estudiemos una elipse o un hiper. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a escribir el chorizote, el famoso chorizote. ¿Se acuerdan del chorizote? Sí, profe. Bueno. ¿Qué decía el chorizote de la geometría analítica? Que representaba una cónica en tanto y en cuanto se daban condiciones. ¿Se acuerdan o no? Para que sea circunferencia dijimos que A tenía que ser igual a C, que B valía 0, y que D cuadrado más E cuadrado menos 4 veces F sea mayor que 0. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, ese precepto de que el chorizote representa una cónica en tanto y en cuanto se den condiciones, siempre está presente, siempre. Ahora la pregunta de ustedes y la pregunta del cajón es, ¿cómo carajo darme cuenta a partir del chorizote, ¿sí? Si se trata de una elipse o se trata de un hiper. ¿Está bien? Bien, cuando nosotros vamos a plantearlos en la ecuación ordinaria, la más difícil cuando está desplazada. Si yo desarrollo cualquiera de las ecuaciones, esa que dice x menos h todo al cuadrado sobre a cuadrado más o menos, en el caso de la hipérbola, y menos k todo al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, si yo desarrollo eso, es decir, saco como un denominador, resuelvo el cuadrado de los binomios, bla, 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 y empiezo a llamarle ahí a los valores constantes a las pelotudeces que me van quedando, la expresión que me queda, después de hacer eso, sería esta. Siempre hablamos tanto de la elipse como de la hipérbola. ¿Entienden lo que acabo de decir? Es decir, desarrollando como hice en la ecuación ordinaria de la circunferencia, llego a la ecuación general. ¿Está bien? Esa sería la ecuación general. Ahora ustedes, desde la ecuación general, ¿cómo infieren que es una elipse o una hipérbola? Fíjense en que en ambos casos, acá hay una condición que surge a la vista, que al hacer ese desarrollo, ve cuánto vale. Se ve. Usted dice, ¿cómo te das cuenta? Y lo estoy comparando con el chorizo, no hay B. ¿Sí o no? Sí. Con B0, en ambos casos, tanto para el elipse como para la hipérbola, hago una especie de flujo. Me voy por esa salida. Me voy por esa salida y detecto que A tiene igual signo que C. La salida final, ¿saben qué es lo que es? Una hermosa y no menos ponderada que. ¿Entienden la salida o no? Si sigo con una especie de gran flujo por este lado y detecto que A tiene distintos signos que C, la salida es una hermosa que. Hipérbola. ¿Entienden o no?
En ambos casos, la salida principal es B0, ¿o no? Sí. Con B0, con A igual signo que C, no igual valor, igual signo, los dos positivos, los dos negativos, igual signo, y el otro, con distinto signo, me lleva a la elipse o me lleva a la hiper. De manera tal que, si yo ahora escribo, y dándole valor al chorizote, que me dice que el chorizote representa una cónica en tanto y en cuanto se den condiciones. ¿Está o no? Sí. Entonces, ejemplo. X cuadrado más 6y cuadrado menos 12x menos 18y menos... Elipse. ¿Qué cónica es? Evidente. Seguimos el dibujo de arriba. ¿Ve cuánto vale? 0. Ustedes dicen que es elipse, sigamos a ver. ¿Por qué elipse? Porque A tiene que... Mismo signo que C. Podrían haber sido los dos negativos también, ¿o no? Sí. No vayan a creer que siempre son positivos. Igual signo dice, no dice los dos positivos. ¿Está o no? Sí, profe. Bien, entonces ustedes dicen, ahí está, ya está, detectaron. Es una elipse. Y entonces viene la pregunta del niño. ¿Es ahí horizontal o es vertical? Ahí lo cae, ¿o no? Entonces dice, no, no me va a cagar ni bosta. Dijeron, no me va a cagar ni bosta, gordo. ¿Por qué? Porque yo tengo una herramienta para transformar ese choricito en la ecuación que me da toda la información. ¿Y cómo se llama ese artilugio que... Recording in progress. Bueno, estamos, justo se nos cortó lo mejor de la inspiración. Entonces le decía yo que ustedes, dice, yo les había preguntado si eso era eje horizontal o vertical, y dije, los cagué, no, ustedes dicen, no, no me cagaste nada, porque yo voy a aplicar un método que apliqué en circunferencia para que llegue a la expresión ordinaria, que es la que me da toda la información. Y si me da toda la información, me va a decir si es eje horizontal o eje vertical, como en este caso. ¿A qué artilugio me refiero? Descomponer cuadrados. A completar cuadrados. ¿Se acuerdan que yo les dije, muchachos, hay 4 opciones para aprender a completar cuadrados? Lo aprenden con circunferencia, si no les queda elipse y hipérbola. Y por último la parábola. Si después de esos 4 intentos no sale, ¿qué había que hacer? Irse a estudiar ¿qué? Abogacía. Estudian así y terminan director de departamento. ¿De acuerdo? ¿Qué le parece? Bueno, al pelo. Entonces, fíjense. ¿Qué decía el método completar cuadrado? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas en las variables x e y, una cuadrática y una línea. Ahí está, lo hice. El 5 que me echa la bola lo paso para otro miembro. Ahí saqué factor común 6. Y la idea es que dentro de cada corchete completar el cuadrado. Entonces, empiezo acá. X cuadrado menos 2x. En el 2 está el doble producto. 12 dividido 2. Al cuadrado. Agrego un 36, pero para que no se altere, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo ven o no? Completo cuadrado acá. En el 3i, en el 3 está el doble producto, o sea que sería 3 medios. 3 medios al cuadrado serían 9 cuartos. 9 cuartos, pero para que no reemplace, también. Y ahí completé cuadrados.
me van a traer acá, esto que está acá es x menos 6 al cuadrado, y esto es 6 y menos 3 medio al cuadrado. Hasta ahí estamos. Ustedes dicen, ¿y con otro qué hacemos? Fíjense que el gordo sagazmente les puso un corchete, porque este es un moco que siempre echan, que es un moco algebraico de omisión. Acá este 36, si no hay problema, pasa a sumar con el 35. Con el 5 que tengo. Pero este menos 9 cuartos, y ahí viene el moco, y por eso pongo el corchete, está restando, pasaría sumando, pero multiplicado por 6. ¿Se entiende o no? Seis por menos 9 cuartos pasa, no menos 9 cuartos solo. Y ese es un moco que echan siempre. ¿Entendés? Por eso yo les pongo el corchete, aunque parezca tipo santillana, pero de esa manera se van a dar cuenta que hay que aplicar la distributiva. ¿Está o no? Entonces quedaría, simplificando, quedaría allá, con esto quedaría 35, acá ya voy a poner, esto sería 41, 36 más 5 son 41, y ahí simplificaría, me quedaría 27 medios, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Queda 27 medios? Sí, ¿no? Sí, 27 medios. Entonces, resolviendo acá esta fracción, me queda 41 por 2 son 82, 82 más 27, 9, 10, 109 medios. Sí. Y evidentemente está tomando forma, pero para que allá me quede un 1, multiplico miembro por 2 sobre 109, y entonces acá la expresión me queda x menos 6 al cuadrado sobre 109 sobre 2 más y menos 3 medio al cuadrado sobre y llego a esa expresión. ¿La ven todo o no? Media fiera la expresión, pero no importa. ¿La ven? Sí, profe. Entonces ahora respondan. Es una elipse. ¿Cuál de los denominadores es más grande? ¿Este o este? ¿Cuál? Segundo. ¿Este o este? ¿Cuál de los dos es más grande? El primero, que está por X. Exacto. Por lo tanto, ¿es ahí horizontal o es vertical? Horizontal. Horizontal. Ahí está la respuesta. Listo, ya está. Entonces díganme, ¿en cuánto vale H? 6. 6. ¿Cuánto vale K? 3 medios. 3 medios. ¿Cuánto vale A cuadrado? 109 sobre 2. ¿Cuánto vale B cuadrado? 109 sobre 2. Y con eso pueden sacar C cuadrado, el foco, el vértice y todas las marencoches, que son los puntos notables, y terminar en la gráfica. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora se dan cuenta que en cualquier cónica, el completar cuadrado me salva la vida si yo quiero tener los datos para hacer la gráfica. ¿Lo ven o no? Sí. Bueno. Por supuesto, como es una eje horizontal, yo siempre digo, y lo repito tal hartazgo, en geometría analítica, aunque parezca una pelotudez, no le mezquinen dibujo.
Por ejemplo, este es un esquema que voy a hacer. No sé si es así, es un esquema. Sé que ya mi elipse es a eje horizontal desplazada. H está en 6, que K está en 3 medios. No hace falta que lo hagan en escala. ¿Sí? Y acá están los focos y los vértices. Y que son simétricos respecto del origen. Entonces, el foco, o las coordenadas de los focos, porque son 2, y los vértices también son 2, las coordenadas de los focos, cuando es a eje horizontal, ustedes lo obtendrían haciendo H más C más menos C, K. ¿Lo ven todos o no? Sí. Y los vértices, H más menos A, K. ¿Tienen todos esos datos? ¿Tienen H, K, C? ¿Los tienen todos o no? Y pues entonces, todo eso lo van llevando a una gráfica. ¿Tienen B? Tienen B. ¿Tienen A? Tengo A. ¿Tienen C? Sí, porque C sería, en este caso sería ¿cuánto? Sería C cuadrado, A cuadrado menos B cuadrado. Sería C cuadrado, sería 109 medios menos 109 doceavos, raíz cuadrada, y ahí operando, me quedará 9. ¿Está? Y fíjense ustedes cómo tengo todos los datos, por eso en algunos ejercicios de esto va a decir de qué tipo de cónica se trata y, en caso de ser una cónica generada, hallar todos sus puntos notables. ¿Cuáles son los puntos notables? El vértice, el foco, bla, bla, bla. ¿Está o no? Lo mismo hubiera sucedido si hubiera sido una hipérbola. Me hubiera dado cuenta porque ahí C tiene distintos signos, completo cuadrado, y ahí me doy cuenta si es horizontal o vertical, pero ahí analizando el signo de la variable. Bueno, y colorín colorado, no hay más para decir. Esto es todo desde el punto de vista de la ecuación general. Repito por enésima vez, y están todos convencidos, que el completar cuadrado me salva la vida en cuanto a que me permite obtener la ecuación ordinaria, que me da todos los datos, o por lo menos los más relevantes, para hacer la gráfica. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿con qué otro tipo de ejercicio? ¿Cómo calculó? Dice, ¿cómo calculó 109 sobre 12? Este. Y porque multipliqué miembro a miembro por 2 sobre 109 para que me quede 1. ¿Cierto? Al multiplicar por 2 queda 6 por 2, 12. Y lo invierto para que me quede una fracción compuesta. ¿Lo ves? Bien. 6 por 2, 12, y lo pasas abajo para que no te quede, digamos, acompañando arriba. Bueno, te espero. Entonces, que vamos a hablar ahora de un parámetro fundamental también. Vamos a aprovechar aquí. ¿Para qué? Porque muchas veces es datos, y es un dato casi a veces relevante de las cónicas. Estoy hablando de la excentricidad. ¿Sí? La excentricidad. Bueno, como el nombre dice, excentricidad es el alejarme del centro real. ¿Mm?
es excéntrico porque voy saliendo del centro, ¿sí? Excéntrico, el negro ese es excéntrico. ¿Está? Bien. La excentricidad es un cociente entre dos distancias, ¿sí? Entre dos distancias. En este caso, voy a dibujar la elipse porque es un caso más fácil de verlo. La excentricidad también se conoce como factor de forma, ¿sí? Y no tan solo es un factor de forma porque justamente modifica la forma de la elipse, la hace más chata o la hace más gordita, sino que me dice, con su valor, de qué cónica se trata. Entonces, fíjense en ustedes. La excentricidad es la relación de dos distancias que se toman o se miden sobre el eje transverso de la cónica. Una distancia es C y la otra es A. Fíjense que tanto C como A están acotadas sobre el eje transverso. ¿Se acuerdan? Bien. Parámetro fundamental también se llama, vuelvo a decir, parámetro de forma. En el caso de la elipse, les pregunto yo, ¿quién es más grande, C o A? A. A. Entonces este cociente va a dar siempre menor que 1, y si ese cociente es menor que 1, no lo duden. Esta es una elipse. ¿Entienden o no? Fíjense cómo yo jugaría con las distancias C y A. C y A. Jugando con las distancias C y A, yo haría que esa elipse sea más gorda o más chata. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Por eso se llama factor de forma. Pero no tan solo porque modifica la forma, sino porque también me dice de qué cónica se trata con su valor. De manera tal que si la excentricidad es menor que 1, no lo duden, es una elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, no lo duden, es una ¿qué? Una hipérbola. ¿Por qué? Porque en la hipérbola C es más grande que A. Y si la excentricidad vale 0, ¿qué será? ¿Circunferencia? La Circunferencia. Lógico, porque evidentemente en esta fórmula C sería 0 porque no hay desfasaje, ¿o no? Claro. Y si C vale 0, evidentemente esto quedaría la circunferencia. ¿Está o no? Y si la excentricidad vale 1, es el caso de la parábola que vamos a ver en la clase del viernes. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Por eso vuelvo a insistir, es un parámetro fundamental, porque no tan solo que modifica la forma, como lo están viendo ahí al jugar con la relación C sobre A, sino que me dice de qué cónica se trata. Por lo tanto, pónganse ustedes que esa salvedad yo agarro y le digo a ustedes con datos aislados. Y en el peor de los casos, necesito 4 datos cuando la elipse está desplazada. Supongamos que yo agarro y le digo, hallar la ecuación de la cónica, y no digo más ni bosta, hallar la ecuación de la cónica, cuyos focos sean los puntos y cuya excentricidad sea raíz de 2. Hallar la ecuación de la cónica, dibujarla, sacar todos sus puntos notables, bla, bla. Ustedes dicen, bueno, acá el gordo ya me jodió porque antes me había dado el chorizote
y yo descubría completando cuadrado de qué cónica se trataba. Bla. Pero acá me tienen que dar 4 datos y en apariencia, ¿cuántos datos hay? Tres. Pero 3. ustedes ya me tendrían que estar contestando, si entendieron lo que acabo de explicar recién, Hipérbole. porque ¿de qué cónica se trata? Un hipérbole. Sin duda, porque raíz cuadrada de 2 es más grande que 1, ¿o no? Sí. ¿Ven que no hace falta que le dé ese dato? Ese sí pasa a ser irrelevante. ¿Entendieron o no? Sí, profe. La duda está en las 4 condiciones. ¿Cuántas condiciones ven ustedes ahí, si están contándolas? ¿Cuántas ven? Sí. ¿Parece claro o no? Como dice el chavo, son de limón, pero saben a tamarindo, ¿o no? Bueno, por Rodríguez siempre dice, cuando vayan a hacer ejercicios así de datos aislados, no le mezquinen dibujos, porque el dibujo va a marcar una tendencia. La tendencia me va a decir de qué cónica se trata, si es eje horizontal o eje vertical, y a partir de ahí plantear la ecuación que corresponde. Luego tratar de descubrir las 5. Esos serían los pasos. Voy a dibujar, no tengo que dibujar Che gordo israelí si no sabe la cónica. Yo sé que es una hipérbola, ya me lo dijeron ustedes, y lo verifico por el dato de la excentricidad. Entonces hago un dibujo. Esta está desplazada, una está en 3 menos 4, y el otro está en 3 ejes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ustedes, por lo que ya hemos estudiado, saben que tanto los focos como los vértices están sobre el eje transverso de la cónica, ¿sí o no? Sí. Este eje es paralelo a qué eje? Al Y o al X. Aunque parezca una pelotudez, yo ya sé que la hipérbola está a eje vertical, ¿sí o no? ¿Entienden por qué yo digo que no le mezquinen dibujo? ¿Entienden o no? Sí. Me marca la tendencia, ya sé que es a eje vertical. Listo, escribo la ecuación. Voy a decir, ¿por qué le escribí tan suelta el ropa? Porque ya estudié la teoría, ya sé que ese es a eje vertical, ¿o no? ¿Está? Fíjense cómo cubro los pasos a rajatabla. Dibujo, marco tendencia, me doy cuenta de qué cónica se trata, escribo su ecuación. ¿Entienden o no? Sí. Ahora vamos a descubrir los personajes, me falta saber cuánto vale H, cuánto vale K, y cuánto vale A, y cuánto vale B. Pero fíjense en ustedes que esos 3 primeros datos, que parecían 3, son 4, porque hay uno que ya lo tienen, ¿o no? ¿Qué viene a ser el 3S? Del centro a la coordenada del foco, ¿qué viene a ser? A. Más que A, ¿el qué? ¿La coordenada en H de quién? Dice. ¿Del centro o no? Sí. Dice. Entonces, como decía yo recién en joda, como decía el chavo, son de limón pero saben a tamarindo, porque en realidad, si ustedes contaron, estaban contando como 3 condiciones, y son cuartas porque una es parte del problema, ¿entienden o no? Sí. Entonces ustedes ya saben cuánto vale H. H vale 3.
Por lo tanto, ya quedan 3 incógnitas. Queda K, queda A y queda B. Y ya empezaron a descartar la cuestión. Ya saben que H vale 3. Dice, sí, ¿cómo saco lo otro? Llegó Rivelli. Bueno, como esa eje vertical, sigo haciendo esquema. Sigo haciendo esquemas. No le mezquino dibujo. Como esa eje vertical y es una hipérbola. Los focos, ¿dónde carajo están? Los focos están en Constantinopla y K más menos E. ¿Es correcto eso, sí o no? Y los vértices, si lo tuviera que calcular, están en H, K más menos A. No le mezclen el dibujo. ¿Se ve o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, para el ejercicio mío, con los puntos que me dieron, yo podría decir sin temor a equivocarme que que K más C, por ejemplo, es igual a menos 4 y que K menos C es igual a 6. ¿Sí o no? Sí. Y ustedes dicen, mira qué gordo salga. Se armó un sistema de 2 ecuaciones con qué? Una incógnita. Con 2 incógnitas. 2 huevadas que yo voy a necesitar después. Ahí voy a poder saber cuánto vale K. Supongamos que quiero calcular K, entonces subo miembro a miembro, se le va a hacer el miércoles, aquí me queda 2K y acá me queda menos 2, perdón, más 2. Por lo tanto, saco la primera conclusión, que K ¿cuánto vale? 1. Y ya esta desgraciada se me empieza a poblar, ¿lo entienden o no? Sí. Ya conozco K. Y usted dice, ¿y qué otra cosa podés calcular? Y ahora podés calcular C. ¿Cómo lo calculo? Sería que estamos en la onda esta de suma y resta. Si agarro en lugar de suma el resto, se me van las K, me queda 2C igual a menos 10. O sea que C igual a menos 5. C cuadrado igual a 25. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Usted dice, ¿y para qué quiero el C cuadrado? Mirá, déjame llevar a María. La excentricidad era C sobre A, ¿o no? Sí. Y esto era igual a raíz cuadrada de 2. Si yo elevo con miembro cuadrado, me va a quedar C cuadrado sobre A cuadrado igual a 2. De ahí puedo despejar A cuadrado, ¿o no? ¿Puedo? Sí. Quedándome C cuadrado sobre 2, o sea, 25 medios. Y ya conozco A cuadrado y conozco C cuadrado. ¿Puedo saber B cuadrado? ¿Puedo saber B cuadrado? Y sí, por el teorema de Pitágoras, porque B cuadrado va a ser C cuadrado menos A cuadrado. Y entonces, C cuadrado es 25, menos A cuadrado es 25 menos. ¿Está? Sí, profe. Y entonces ahí puedo calcular el valor de qué. ¿De B cuadrado? Y el tablero queda completo.
ya calculé h, que vale 3, ya calculé k, que vale 1, ya calculé a cuadrado, que es 25 medio, y calculo b cuadrado, que es el resultado de eso. ¿Entendieron o no? ¿Vieron entonces cómo para estudiar cualquier ejercicio de estos? Cualquiera, ¿eh? ¿Me van a dar 4 condiciones? ¿Sí o no? Y ojo al parche, por eso ustedes no le mezquinen dibujo, como siempre insiste Rodríguez, porque van a poder marcar seguramente alguna tendencia y ahí se van a dar cuenta si en los datos, si digamos en los datos está alguna de las soluciones. ¿Entienden o no? Sí, profe. Bueno, ahí está, por supuesto que ustedes dicen, bueno, si este es un ejercicio representativo de cualquiera, por supuesto. Ahora, puede ocurrir que el dato no sean los focos, pueden ser un vértice, puede ser un foco, puede ser la excentricidad, puede ser el lado recto, algo que me olvidé de decirles, ¿sí? Y que justamente el lado recto es también otro dato importante, que ahora se los voy a mostrar cómo sale, muy fácil. Y fíjense en que si ustedes querían encontrar algún parecido entre la elipse y la hipérbola, en lo único que se parecen es en la ecuación de esta famosa huevada que es el lado recto. Ahora les explico eso y con eso termino. Miren. Lo voy a nombrar a elipse para que lo vean mejor. Cualquier álgebra pensando en álgebra. Cualquier cónica que tiene focos tiene lado recto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Genéricamente. Entonces, la parábola tiene focos, tiene un lado recto. La elipse y la hipérbola tiene 2 focos, por lo tanto, ¿cuántos lados rectos tiene que tener? 2. 2. Y fíjense qué importante que es el lado recto. ¿Para qué mierda quiero un lado recto? Fíjense. Vamos con la elipse. ¿Sí? Nos queda justo estos minutitos para terminar este concepto, porque guarda que este también puede ser un dato como es la excentricidad. En todos estos datos que yo doy, uno de los datos puede ser el lado recto. Miren. Voy a partir de la ecuación canónica directamente ya con la expresión que hemos quedado, que me parece que era B sobre A, era, ¿cómo era? Vamos a tener que pegar una. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Despejamos Y entonces quedaba B más menos 1, sale el A, ¿sí? 1, o sea, quedaba A cuadrado menos X cuadrado. Es la expresión que habíamos llegado, ¿se acuerdan cuando la discutíamos la forma? Bueno, fíjense en el caso de la elipse. Yo en el eje horizontal mido X, sin lugar a dudas. De todos los valores que toma X, fíjense en el gordo Rodríguez que salga, va a tomar X igual a 0. ¿Lo ven allí o no? Si X es igual a C, esto queda pero A cuadrado menos C cuadrado es B cuadrado. Bueno, que al reemplazar me va a quedar ahí más menos B cuadrado sobre B. Quiere decir que cuando X vale C o menos C, en mi caso, este punto, cuando X vale C, este punto, ¿cuánto vale? ¿B cuadrado sobre qué? Sobre A. Sobre A. Bueno, toda cuerda focal que pase por el foco, toda cuerda focal que pase por el foco y sea perpendicular al eje, va
va a cortar a la curva, en este caso, en 4 puntos que son muy importantes porque son puntos de la curva. Esa cuerda focal perpendicular al eje que pasa por el foco, justamente son los famosos lados rectos. ¿Entienden o no? Sí. En la hipérbola pasa lo mismo. De manera tal que si cuando x vale c, esto vale b cuadrado sobre a, esta distancia, por ser simétrica, es exactamente la misma. Por lo tanto, el lado recto tendrá por ecuación b cuadrado sobre a 2 veces lo mismo. ¿De acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Entonces es muy factible que en un ejercicio, en vez de darle excentricidad, le pueden dar el lado recto, o un foco, o un vértice. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Cualquier pelotudez que ustedes sumen 4 datos, teniendo la precaución, como el ejercicio que hice yo, haciendo el dibujito y marcando tendencia, que a veces en los datos está alguna de las soluciones. ¿Entendieron? Y por supuesto, en el ejercicio, en el ejercicio anterior, si conocen B y conocen A, pueden saber la objeto. ¿Entienden por qué 2 veces? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Quedó claro eso? ¿Por qué 2 veces? Porque esta distancia es exactamente ¿qué? La misma que esa. Entonces, 2 veces eso. ¿Está? Bueno, y acá las sorpresas. Si ustedes hacen la misma demostración para la hipérbola, van a ver que llegan a la misma expresión. Y es lo que se parece. La expresión del lado recto no quiere decir que valgan lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? A igualdad de ejercicio no quiere decir que tengan el mismo valor. La expresión es la misma. Tanto para la elipse como la hipérbola, el lado recto se calcula de la misma forma. ¿Entendieron? Sí. Para aquellos que tengan dudas, los invito a que tomen, por ejemplo, la ecuación, ya que estamos hablando de eje horizontal. Tomen la ecuación a eje horizontal de la hipérbola, hagan lo mismo que hice yo y van a ver que llegan a la misma expresión. Se lo digo como inquietud. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado por ahora. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nos iremos a descansar un rato. Ya en las postrimerías de este feriado, que tendría que haber sido puente, ¿no? Tendría que haber sido bueno eso. Pero bueno. ¿Podría? Podría haber sido puente, no sé por qué. Yo creía en un principio que iba a ser puente y después apareció que el 17 hay que volver a laburar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No queda otro. Sí, sí. Bueno, les mando un abrazo a todos. Nos vemos el viernes. Chao, profe. Muchas gracias por todo. No, profe. ¿Cómo? Eso. Vamos a seguir con cónica, vamos a ver la parte de cuádricas, un poquito de parábola cuádrica, vamos a hacer un par de recomendaciones más para que hagan los ejercicios de cónicas. A mí me interesa que aprendan a hacer los ejercicios cónicos, pero más que hacerlo, que los interpreten, ¿sí? Y que se den cuenta que todo gira alrededor más o menos de las mismas cosas, en tanto y en cuanto yo tenga bien aceitada la teoría. ¿Mm? Bueno, les mando un abrazo a todos, cuídense.